Vamos a presentar al predicador esta mañana que tiene la responsabilidad de impartir la palabra. Hermano Gastón, gusto en saludarle, gusto en tenerlo acá en nuestra iglesia. Igualmente, hermano. Y el micrófono es suyo. Perfecto, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días, un feliz sábado para todos. Es un placer, sin lugar a duda, el poder estar acá en esta iglesia que me vio nacer como adventista del séptimo día, algunos años atrás, digamos, varios años atrás. Veo aquí algunos amigos, un placer saludarlo, mi hermano Miguel, ¿cierto? Un gusto. También, bueno, a cada uno de ustedes, por favor, no los puedo nombrar a todos, pero hacía mucho tiempo que no veía a mi hermano Víctor, ¿no? Él es alumno ahí de la escuela sabática, él es maestro y alumno también, donde nosotros participamos, ¿no? Así que siéntanse todos saludados, todas las iglesias. Es un placer porque recordaba que la última prédica que se hizo en la iglesia Rengo Norte en forma presencial me correspondió a mí, tuve la responsabilidad allá en marzo, por ahí por el 14-15 de marzo del 2020, del año pasado, y ahora en forma presencial también me correspondió a mí, digamos, representar a la Iglesia Norte en esta, voy a decirlo así, en esta cruzada, digamos, de amor de evangelismo, por decirlo así, ¿no? Así que estoy muy contento, sé que hay varios hermanos de la Iglesia Rengo Norte que están aquí en esta hora, así que un saludo para ellos. Quiero saludar también en forma muy especial a Víctor. Víctor ahora me está mirando Víctor. Sí, a Víctor. Yo siempre lo saludo por ahí cuando me ha tocado, porque sé del gran trabajo y la verdad que no me había tocado todavía ver esto y sé que hay un trabajo muy increíble ahí en los controles. Está también Gonzalo, ¿cierto? Su hermano. Vi también a Daniel, así que hay un equipo tremendo que permite que esto que está sucediendo en este minuto pueda salir no solo aquí a Rengo, sino que al mundo entero. Cualquiera lo puede ver, esa es la verdad, queda grabado. Yo también me he suscrito al canal de ustedes, así, yo también tengo un canal de YouTube, ¿cierto? Meditaciones de la Biblia se llama. Así que soy parte, digamos, también, le mandé el link a alguien muy querido por mi persona. Quiero saludar a mi hermano Francisco, a Pancho, como le digo yo, a mi muy querido hermano Pancho. Tú sabes que te quiero mucho. Así que ojalá que estés viendo en este minuto, que Dios pueda tocar tu corazón también, porque tú y yo necesitamos de la presencia del Señor. Y así, saludar a mi hijo que está un poquito enfermo, Luis, ¿cierto? Pero ya se está recuperando, pero ahí está luchando con esta enfermedad, esta cosa tan de moda del COVID. Así que sé que él se ha recuperado y está con remedio. Así que mi saludo para Luis y para cada uno de los que en este minuto están mirando y espero que esta prédica, digamos, le llegue al corazón. Son de las prédicas que yo sé que a usted le gusta, hermano Silva. ¿Ah? A mí también me encanta el libro de Apocalipsis y yo quiero algo hoy día comentarle a ustedes porque a nosotros nos hace falta, digamos, los mensajes que tiene Dios en su palabra y especialmente en ese libro, digamos, que nos relata el final. Así que permítanme hacer una oración. Querido Señor, te damos muchas gracias por todo. Y Señor, que tu Santo Espíritu, una doble porción de tu Santo Espíritu recaiga sobre mí, sobre mis hermanos que en este minuto nos acompañan, para que tú puedas tocar corazones, Señor, y lo que se diga y se haga sea para honra y gloria a tu nombre. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Muchas gracias. Queridos hermanos, si hay un libro que a mí siempre me ha apasionado, es el libro de Apocalipsis, independientemente de Daniel y otros, pero Apocalipsis tiene como una fascinación sobre mi persona, ¿no? Y quisiera en esta mañana abrir la Biblia ahí precisamente en ese libro, en el capítulo 2 de Apocalipsis, y voy a comentar algunas cosas, y tal vez en profundidad, respecto a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 del verso 2
del verso 1 al 7. Permítame leer. Con esto de las mascarillas, por lo general tienden a, cuando uno usa lentes para leer acá, como que complica un poquito, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Termina diciendo en esta parte de la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es palabra de Dios. Queridos hermanos, yo no sé si tú alguna vez, cuando has leído estos mensajes a las 7 iglesias o algún otro mensaje de la Biblia, te has puesto en el contexto histórico en el cual se escribió. Yo creo que para mí, a mí me gusta mucho la historia y me gusta de repente indagar estas materias, porque de esa forma al menos me hago una cierta idea por qué se escribió, por qué se dijo tal o cual cosa, porque Dios, nada queda en el vacío en las cosas de Dios. Y yo en esta mañana quisiera invitarte a tal vez a soñar, a pensar que en este momento quien habla, figurativamente obviamente, es Juan, el anciano ya de unos 85 años, que está frente a la iglesia, que tiene un mensaje que entregar, que Dios se lo entregó Jesucristo ahí, ¿cierto? En visiones, digamos. Y él escribió mensaje para las 7 iglesias, pero en forma especial escribió para una iglesia donde él y otras más, donde él era el ministro, digamos, el pastor podríamos llamar ahora. Y haciendo un poco de historia, hermanos, Juan, según la tradición, había sido echado en un caldero de aceite hirviente. Había una persecución muy fuerte sobre los cristianos y este hombre que era un baluarte del Evangelio, un hombre que había estado con su maestro, con Jesús, no era bien visto en el imperio que este hombre, entre comillas, que complicara, digamos, la existencia de algo tan extraordinario como era el imperio romano. Como esta situación, según la tradición, él habría salido inmune, sin ninguna complicación, obviamente un milagro de Dios, el emperador de ese entonces, don Tito Flavio Domiciano, ahí en el año 95, lo exilió finalmente a la isla de Pasmo, ahí en el mar Egeo. Entonces pregúntate tú, hermano, ¿cómo se habrá sentido? Y por eso te quiero llevar al contexto histórico. ¿Cómo se habrá sentido esa iglesia, esa hermandad, partiendo por la persona que tal vez lo tuvo que reemplazar en el cargo de pastor, de ministro? ¿Qué habrán sentido que su gran estrella que ellos tenían, a Juan, ahora preso, deportado a una colonia penal? Si bien es cierto la Biblia no lo explica, tampoco lo explica Elena de White, pero ¿habrán habido algunos cuestionamientos contra Dios? Si es que los hubo.
si este era el hombre que había evangelizado seguramente las iglesias en el Asia Menor, que estaba haciendo la obra de Dios, que era un hombre valiente, que era un hombre entregado a la causa de Dios. ¿Cómo es que Dios, entre comillas, lo había abandonado? Entonces, en ese contexto, ellos se podrían haber preguntado, nótese lo que digo, se podrían, ¿es posible seguir confiando en Dios, que se supone que está al control de la historia y que se supone que quiere la salvación de la humanidad? Y ahora, en vez de tenderle la mano, Dios permite de que este hombre sea finalmente llevado preso. ¿Se puede seguir confiando en un Dios de esas características? Tal vez habrán sido algunos cuestionamientos que humanamente se pudo haber hecho la iglesia. Pero lo que no sabía la iglesia, y eso sí lo dice el Espíritu de Profecía, que en medio de esta terrible persecución hacia el cristianismo, digamos, de entonces, no solo en Éfeso, sino que en las demás iglesias, estaba la mano poderosa de Dios detrás de todo esto y permitiendo que en esa hora sombría de la historia, Juan fuese llevado preso para recibir la más grande o las más grandes visiones que un ser humano tal vez haya tenido en la vida, donde Juan en persona vio la figura de Jesucristo, ya no como un humilde carpintero de Galilea, ¿cierto?, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces me pregunto, porque esto no está en la historia obviamente, ¿cómo habrá sido el recibimiento? Yo entendería que si Juan había sido llevado a un lugar, muy complejo y de muy difícil acceso, donde no había ninguna posibilidad que el hombre escapara, entonces uno se podría preguntar, en este caso, lo más probable es que la iglesia habrá pensado que Juan ahí moría. No había ninguna posibilidad de escape, la iglesia estaba siendo perseguida, por lo tanto, el gran líder de la iglesia cristiana, el único sobreviviente de los apóstoles, estaba prácticamente muerto. Cero posibilidad de encontrarse con su amada iglesia. Y allá por al año siguiente, el año 96, da la casualidad, el 18 de septiembre, una fecha para nosotros los chilenos importante, el 18 de septiembre del año 96 muere Domiciano y asume el cargo de emperador. Me gustan estos nombres romanos, ¿no? Marco Cosello Nerva, más conocido obviamente por Nerva, y ahí es liberado Juan de la prisión de Pasmos, y me imagino que cuando habrá llegado a su iglesia, cuando se habrá encontrado con sus hermanos, habrá sido algo apoteósico. Al margen de abrazarse y de comunicarse su amor y su extrañeza de verlo vivo, y Juan en un momento dice, mire, les voy a contar todo lo que he recibido de parte de Dios, pero en forma especial, yo les traigo una carta dictada nada menos que de nuestro Creador, de Jesucristo resucitado. Y aquí quiero empezar a detallar lo que dice la carta. Vuelvo a leer. Escribe al ángel, el ángel se refiere, no es un ángel literal, ¿no? Se refiere a los dirigentes, a los ministros de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Ustedes son la iglesia de Éfeso en este momento. Empiezan a pensar eso. Manejen este sermón o esta instrucción como encontrándose en el lugar de Éfeso y el mensaje para ustedes, para que eso les pueda llegar al corazón y puedan, digamos, que Dios pueda producir los cambios que cada uno necesita. Y dice Dios, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto.
Y uno se pregunta, bueno, ¿qué será esto? Y con mayor razón se tienen que haber preguntado, pero a ver, Juan, explícanos, ¿qué es eso? Miren, aparece aquí Jesús sosteniendo a las estrellas. En el griego es sujetar fuertemente. ¿Quiénes son las estrellas? Las estrellas son los dirigentes. Y que también aparece aquí caminando en medio de los candeleros, y los candeleros son las iglesias. Si tú vas ahí en el capítulo 1, el verso 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los dirigentes, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En ese contexto, hermanos míos, los dirigentes de la iglesia, escuchen bien, los dirigentes siempre están bajo la protección permanente de Dios. Él los tiene, mire, escuchen bien, los tiene en su diestra, en su poderosa diestra. Eso es lo que está queriendo decir Dios a través de Juan. Mira, si ustedes en algún momento sintieron que yo no estaba presente, que no había ninguna posibilidad, digamos, que este dirigente, Juan, pudiese ser salvo, que la persecución definitivamente a la iglesia iba a ser destruida, pero yo te digo que yo a los dirigentes, y escuchen bien, pero no solamente a los dirigentes, piensen usted mismo, yo los tengo en mi diestra. Jesucristo tiene una eterna vigilancia. Mire, supervisa para ver si están o estamos en una condición espiritual que nos permita hacer progresar su reino. Porque el deseo más grande que tiene Jesucristo y Dios en persona es que salvemos a la mayor cantidad de seres humanos. Porque el fin está cerca, hermanos. Entonces se muestra a Jesús sosteniendo a su pueblo en su diestra poderosa y también supervisando si estamos en condición espiritual de poder hacer progresar su reino. También dice Elena de White que Cristo está presente en todas las asambleas que se realizan a lo largo y ancho de la tierra. Y esto, hermanos míos, es un modelo, yo diría también es una reprensión para los actuales dirigentes de la iglesia. Pero tomémoslo como un modelo en el contexto que el que dirige una iglesia, sea pastor, sea un anciano o quien sea, digamos, tiene que tener una preocupación especial sobre sus dirigidos. Y esto me hace recordar en los tiempos del pasado, cuando yo ingresé a la iglesia adventista el 7º día, me daba gusto, por favor, y que se entienda bien esto, ¿eh? Nos daba gusto ver a los pastores, normalmente no en vehículos, a pie, recorriendo, voy a decir aquí rengo, en todos los lugares. Ese era algo muy propio del pastorado. Y voy a decirlo aquí, así, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a seguir. Dice acá el Señor en el versículo 2 y 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué querrá estar diciendo Dios a Juan para que le entregue el mensaje a ustedes que son la iglesia de Éfeso? Hermanos míos, mire, pero antes de eso, si Dios está al control de los acontecimientos, entonces no tenemos nada que temer. Nada pasa desapercibido en la vida de cada uno de ustedes los cristianos. Nada. Entonces a veces en esas circunstancias de sufrimiento y de otro tipo de cosas que nos vienen a nosotros, entonces cabe preguntarse ¿por qué nosotros acudimos a Dios solo en la última instancia? ¿Por qué no mantener siempre una férrea fe en que Dios
está, controla la historia y también me controla a mí personalmente. Y aquí Jesús dice que conoce nuestras obras, estas obras de carácter moral. Conoce nuestro arduo trabajo y perseverancia. Algunos autores dicen que Jesús conoce los problemas de la iglesia y los problemas personales. No solamente la iglesia, a veces nosotros decimos, la iglesia, pero déjame decirte que la iglesia eres tú y yo. Esa es la iglesia. Más allá del edificio, el edificio es donde se alberga la iglesia. Nótese que quede claro esto. La iglesia eres tú y yo. Jesús va a venir a buscar una iglesia, pero cuando habla de venir a buscar una iglesia, por favor, viene a buscar personas. Porque Dios ama a las personas, a los seres humanos, más que las cosas. ¿Ya? Jesús viene a buscar personas. Entonces digo que Jesús conoce los problemas de la iglesia y personales. Nuestra vida y conducta moral no son ajenos a Dios. Entonces, ¿por qué no presentarle los problemas a Dios si Dios conoce mi vida? Había un celo y un entusiasmo misionero para ganar almas para Cristo. Eso es lo que está queriendo decir en ese versículo 2 y 3. Fíjese que en poco tiempo evangelizaron prácticamente a todo el mundo conocido. Ahí es cosa de ver el libro de Hechos y los 3 viajes misioneros que hizo Pablo, ¿no? Y otros, obviamente. Y algunos autores dicen que estaban en todos los rincones del imperio. En todos los rincones. Algunos se quejaban porque incluso en la casa de César, del emperador, ahí también habían cristianos. Entonces, qué ejemplo, hermanos, de amor a la causa de conquistar almas. Después dice que probaron a los apóstoles y los hallaron mentirosos. Aquí nos dice que probaron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos. En esta parte a mí me gustaría que usted le pusiera mucho ojo a esto, hermanos, mire. Confrontaron las nuevas verdades con la palabra de Dios, a la luz y al testimonio. Hoy en día, nosotros podemos ver a través de las redes sociales y todos sus instrumentos, digamos, hay mucha herejía suelta. Hay mucha gente que anda con aparentemente nuevas verdades. Como dice la Escritura, son lobos rapaces y que es la hora del diablo, porque de esa forma, obviamente, nos dividen a nosotros, pues. Y entramos en algunas complejidades. ¿Será que lo que están diciendo es verdad? ¿Será que en realidad sería bueno salirse de la iglesia, por decirlo así? Ojo con eso, porque más de algún hermano de repente, creyendo tener una luz especial, nos entregan estos mensajes, digamos, ¿no? Así que en los tiempos de Juan probaron a los apóstoles y los hallaron mentirosos porque lo confrontaron con la palabra de Dios. Dice que sufrieron, fueron perseverantes por amor al nombre de Cristo. Sufrieron persecuciones por amor de ese nombre, pero se mantuvieron firmes y leales en medio de la persecución. Por eso que Dios los felicita, por eso que Dios los halaga. Entonces, aquí cabe una pregunta que yo me hago acá. ¿Nos mantendremos firmes en la verdad? ¿Nos mantendremos firmes en la verdad cuando se implante la ley dominical y se imponga la marca de la bestia? A lo mejor ahora es fácil decir yo soy adventista, yo soy sabatista, yo guardo esto, otro. Pero yo me pregunto una cosa, cuando venga la ley dominical, que nosotros la hemos esperado por años, y se nos obligue, digamos, a aceptar en desbeneficio de que si no es así, digamos, no vamos a poder comprar ni vender, etcétera. ¿Será que en la condición actual como espiritual estaré en condiciones de recibir, digamos, esta falsa verdad y estar del lado de Dios? ¿Seré como los efesios que se mantuvieron fieles y leales en medio de las persecuciones? Una pregunta que tal vez tú deberías contestar. Y dice en el versículo 4, después de haberlo felicitado, pero siempre existe un pero, ¿no? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los que hemos
hemos sido novios y nos hemos casado, sabemos que no es contigo pan y cebolla. Sabemos que la vida no es vivieron felices para siempre. La vida es de dulce y de agraz. Así es la vida. No siempre los matrimonios viven momentos de felicidad. Es verdad que se vive, pero no siempre es así. Yo quisiera comentarles por qué razón ellos perdieron el primer amor. Yo tengo una cita aquí del Espíritu de Profecía que quiero compartirla con ustedes. Escuchen esto, miren. En los Hechos de los Apóstoles, la página 462 al 464, dice el Espíritu de Profecía: al principio, la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Mire, usted, mientras yo voy leyendo, mediten y piensen, ¿realmente nosotros estamos en esa etapa de esta iglesia o qué pasa en mi vida? Vuelvo a leer. Al principio, la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Así era esta iglesia, hermano. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Llenos de amor para con su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para Él. Y el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús. Los miembros de la iglesia estaban unidos en sentimiento y acción. Pero, aquí hay un pero, después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Miren, hermano, una iglesia tremenda. Me quedan 15 minutos, gracias, hermano mío. Tengo que ir como un avión en esto. Miren, hermano, la frialdad penetró. Y parece increíble que en una iglesia, le felicito, hermano, en una iglesia donde no había, todos los hermanos vendían sus propiedades, ¿cierto? Ustedes conocen eso, vendían sus propiedades, todo era amor, cariño, mucha evangelización. Entonces, es que extraño que algún momento la frialdad penetró en la iglesia. Y saben, yo también entendería, y lo he leído, de que si era lógico, hermano. Hasta humanamente era lógico, al margen que Dios había dado la orden, Jesús, ¿cierto? Que estaré con ustedes, vayan y evangelicen todo el mundo. Pero era lógico porque todos pensaban que Jesucristo venía. Si Jesucristo tenía que venir, y no sabían el día ni la hora, pero sabían que en algún minuto Jesús iba a volver, así como los ángeles habían dicho, así como se fue, va a volver. Entonces era lógico. ¿Quién está preocupado de comprar cosas, digamos, tener bienes, etcétera? No, pero si Jesús viene, ya está viniendo, digamos. Pero como Jesús demoró, porque este es el plan de Dios. Jesús quiere salvar, ojalá, a toda la humanidad, Dios mismo. Entonces dice que la frialdad penetró en la iglesia. Los obreros, mire, ojo para los más jóvenes, los obreros más jóvenes intentaron introducir nuevas fases de doctrinas en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio, lo que pasa hoy día mismo, por hermano. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia. A veces nosotros nos vemos discutiendo pequeñeces, digamos, de las Escrituras. Y esto está en esta iglesia. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio. Esas son algunas de las razones por las cuales se enfrió la iglesia. Y la iglesia también, lo leí en otro libro, la iglesia aplicó disciplina, pero la aplicó sin amor. Mira, la disciplina es buena en la iglesia, ¿quién no dice que no? ¿Cierto? Y se habla de pastores que muchas veces no quieren predicar tan así fuertemente la verdad y que dejan pasar el pecado de la iglesia, etcétera. Pero, ¿saben, hermano? Está bien la disciplina, pero con amor. Porque Dios quiere rescatar a esas personas que en algún momento de su vida, digamos, se equivocaron
y finalmente se fueron al lado oscuro, digamos, de este conflicto, pero Dios quiere rescatar a esa gente. Entonces, en vez de atraer a esas personas, muchas veces la iglesia saca a esa gente de la iglesia. Así que esa es una cosa que se ha dado en el tiempo, digamos. Mire, pero ¿cómo se pierde hoy el primer amor? No tener una vida constante de oración. Oro más tarde, como decíamos en la escuela sabática. No estudiar la palabra de Dios. No tengo tiempo, estoy muy cansado. Los afanes de la vida, vivimos sobrecargados, un estrés permanente. Vivimos hoy día para trabajar, no a la inversa. Usted puede agregar cualquiera. Y en ese contexto, qué bendición el sábado, ¿no? Porque el sábado nosotros nos dedicamos a otras cosas, escuchamos la palabra de Dios, aprendemos, participamos, descansamos literalmente, etc. ¿Y qué dice Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. ¿Por qué te preocupas tanto? Si yo observo hasta un pelo que cae de tu cabeza está contado. ¿Para qué te preocupas? ¿Por qué eres tan ansioso? Búscame primero a mí. Entonces, de esa forma nosotros vamos perdiendo el primer amor porque no le damos el primer lugar a Dios. Apocalipsis 2:5 dice así, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice el Señor, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces Jesús ahora, después de haberle hecho un reproche, aconseja en forma triple a la iglesia y le dice las condiciones para ser aceptado nuevamente por Dios. Y para nosotros no es un misterio que el ser humano tiene que arrepentirse, pero le dice, recuerda, mira, ¿qué significa esto? El pasado a la luz del presente, recordar el pasado a la luz del presente como para percibir su conducta. Y estas obras del Espíritu Santo que pueda remover las conciencias, arrepentirse, es más que pensar en el problema, tiene que ver con la acción, específicamente el cambio. Cuando tú te arrepientes, tú dices, uy, lo estoy haciendo mal, ahora me vuelvo, volverse nu, eso significa arrepentirse. Dice que tienes que hacer las primeras obras, comenzar de nuevo, hermanos, y solo por la gracia de Dios, no entrar en rebeldía con Dios, no por el contrario. Si Dios te hace una observación, tómala como que viene de Dios mismo, digamos, ¿cierto? Si Dios lo hace, de alguna forma, en tu conciencia, etc. No te pongas rebelde contra Dios, vuélvete a Dios, haz las primeras obras. Mira, la iglesia había caído, pero la misericordia divina le dio una oportunidad de arrepentimiento. Entonces, cabe preguntarse, ¿necesitamos arrepentirnos o estamos muy bien? ¿Sabe el problema de la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea que dice que yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, si yo estoy bien. Por eso es que está el contraste entre que tú eres muy caliente, que bueno, y muy frío, porque una persona fría puede reconocer su realidad, digamos, y se puede arrepentir y volver al Señor. Pero la persona que es tibia, no. El tibio finalmente siempre va a pensar que lo está haciendo bien, que el resto lo está haciendo mal. Por lo tanto, yo no necesito arrepentirme de nada. Y el Señor dice, arrepiéntete, y a las primeras obras, ahí yo te recibo. Apocalipsis 2:6. Perdonen que vaya como súper rápido, pero el tiempo es oro aquí, no solo en la televisión, digamos. Pero tienes esto, dice que aborrece la hora de los nicolaitas. ¿Quiénes serán los nicolaitas? Los cuales yo también, dice Dios, aborrezco. Mira, aquí apunté algunas obras. Los nicolaitas eran una secta gnóstica del conocimiento que enseñaba, mira qué terrible eso, y también se da ahora, hermanos, enseñaba que las obras de la carne no afectaban la pureza del alma, ¿ya? Y por tanto no tenían nada que ver, o no tiene nada que ver con la salvación. ¿Qué significa esto, hermano? Que mira, ellos decían, una cosa es el alma, cuídate del alma, pero el cuerpo, no te compliques por el cuerpo. Lo que tú puedas hacer con el cuerpo no afecta a tu salvación. Entonces, una gracia barata. O sea, yo, como dice, ya, yo creo en el Señor Jesucristo, hizo su obra, pero yo no necesito obedecer ahora. Yo hago lo que quiero, pues si yo ya salvo hoy, salvo para siempre. Pero no es así.
Miren, dice en el Review and Herald, ¿cierto? Allá por el año 1887, Elena de White dice, convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Y Señales de los Tiempos del año 1912 dice, hoy se enseña, hoy en esta fecha, se enseña la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo, entre comillas, quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina, dice ella, de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. ¿Qué hacían los nicolaitas? Mire, escuchen bien. Ellos despreciaban la ley de Dios, aprobaban la poligamia y practicaban ciertos ritos paganos. No aceptaban el Evangelio, ni la divinidad de Cristo, ni la existencia de un Dios único, ni la creación por su palabra. ¿Cómo podría Dios haber estado de acuerdo? Pero qué bueno que estos hermanos, o sea, ustedes, los de Efesios, ya no aprobaban esa conducta de los nicolaitas. Entonces, vuelvo a reiterar, ojo con lo que usted ve en las redes sociales. No todo lo que usted ve en YouTube o en Google o qué sé yo, es la verdad. Y yo voy a ir ya por aquí terminando, estoy casi en el tiempo, Gonzalo, gracias Gonzalo. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, los autores dicen que mejor, al que continúa venciendo. La vida del cristiano es de un continuo vencer, al que continúa venciendo, así debería ser la Biblia. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algo comentamos con Andrés respecto al árbol de la vida, ¿no? La participación del árbol de la vida en el Edén era condicional a la obediencia. Y en esto quiero ser enfático, hermano. Yo lo solía explicar a los hermanos en la iglesia, porque nosotros hemos sido legalistas. ¿Para qué estamos con cosas? Hemos sido legalistas. Tal vez nos queda mucho todavía del pasado. Hermanos, tú eres salvo, escucha bien, tú eres salvo por la justificación, por la fe, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y no porque tú obedeces los mandamientos, los decretos, los estatutos de Dios, porque esa es una consecuencia, hermanos, de que tú ya eres salvo. Y cuando tú eres salvo por Jesucristo, tú amas obedecer, hermano, pero no para salvarte porque ya eres salvo. No sé si se entiende la idea, pero es lo que se ha dicho en este trimestre y se ha dicho en muchos folletos, ¿cierto? El sábado no te salva porque no es la función del sábado, no es la función de la ley de Dios salvar. La función de Dios, la función de la ley es acercarte a Cristo, bendecirte, pero no de salvarte. Es verdad, la tienes que obedecer. Entonces, como no nuestros queridos padres, siempre cuestionaba a estos queridos padres, sobre todo a la Eva, por ahí el pecado, pero el pecado de Adán fue más terrible todavía, fue complejo. Entonces, quizás, ¿qué le voy a decir en el cielo cuando nos encontremos? Y saben, hermanos, ellos no cumplieron lo que Dios les pedía, no cumplieron. Tenían acceso al árbol de la vida, los sacaron de ahí porque podrían haber sido pecadores per se, por siempre, digamos. En Éfeso, según las que... Mire, esto me pareció, y con esto voy terminando, Gonzalo, para que no me ponerte nervioso. Mira, en Éfeso, y póngale atención a esto, mire, y esto me gusta mucho de Dios. Dios de lo conocido del pueblo, saca lecciones. Mire, en Éfeso, según las creencias y prácticas paganas, los árboles sagrados de las religiones paganas renovaban la fuerza de los adoradores. Creían que al comer la fruta de esos árboles recibirían el poder vital de los dioses. Eso era lo que se creía en ese tiempo. Entonces, habían ciertos árboles sagrados y ellos comían, qué sé yo, porque pensaban que ahí los dioses pues le daban la fuerza. Pero Dios, de eso conocido, va a la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que el árbol de la vida, nosotros lo vamos a conocer, hermano, si somos fieles. Vamos a estar arriba en el cielo y vamos a poder disfrutar de esos 12 frutos, un fruto mensual. Así que, hermanos,
¿Me puedo bajar, cierto? ¿No hay problema? ¿Se ve? Ya, acuerdo. Hermanos, Dios tiene lindos mensajes para nosotros. Un mensaje para una iglesia terminada literal. En el año 96, cuando fue, ¿cierto? Y para una iglesia un tiempo determinado que va del 31 hasta el 100, dicen algunos autores aproximadamente. Pero esos mensajes, no porque nosotros pertenezcamos, digamos, a la iglesia de la Odisea del último tiempo, esos mensajes también son tan válidos para nosotros como lo han sido siempre los demás. Miren, hermanos, Dios nos cuida, quedémonos con esta idea. Dios nos vigila, nos supervisa, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. No quiere el mal para la humanidad, muy por el contrario, eso no son pensamientos de Dios. Dios es bueno de sobremanera, alabado sea Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Tenemos que aferrarnos a Dios, porque Él nos sujeta, dice ahí en el griego, nos sujeta ahí en su mano, ahí nos tiene. Nadie nos puede rescatar si nosotros no nos salimos, si nosotros con nuestra libre albedrío, libertad, nosotros no lo abandonamos. Dios menos. Dios quiere el bien para ti, quiere el bien para la iglesia en términos generales. Y también, como triunfadores, quiere que disfrutemos del árbol de la vida, hermanos. Vamos a vivir eternamente. Por eso, ¿cómo no decir, hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Veíamos que si nos aferramos a Dios, la salvación es fácil, hermano, porque ahí está el Espíritu Santo que nos ayuda. Así que, hermanos, el mensaje de esta mañana es para que sigamos confiando en Dios, que aún en medio de esta pandemia, de estas cosas, Dios está al control de todos los acontecimientos del mundo y de tu persona. Aférrate a Dios, aferrémonos a Él, sigamos confiando, porque tal vez en un tiempo no muy lejano, todos le veremos cara a cara. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias.